Vamos ya con los desayunos Capital, como todos los días con Pepe Cabero y con su invitado. Pepe, ¿a quién nos presentas hoy? Pues hoy tienes fácil presentación, don Fernando Eguidazu. Es contertulio frecuente en Intereconomía. Él es presidente del Comité de Política Económica, vicepresidente del Círculo de Empresarios, y saben, seguramente nuestros oyentes lo recordarán, que el Círculo de Empresarios proporciona cada año, cuando se produce el debate presupuestario, un análisis, un documento que le encargan a don Fernando para que elabore su propia valoración. Bienvenido, muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias a ustedes. Y año tras año, desde hace ya casi 10 años posiblemente, viene usted estudiando esas grandes cifras del Estado, incluso aconsejando lo que debiera hacerse, ¿no? Sí, bueno, yo no quisiera personalizar mucho, esto realmente lo hace un comité y lo hace el staff económico del Círculo, que bueno, yo de alguna forma lo coordino y... Bueno, realmente produce cierta desesperanza el ver que año tras año venimos repitiendo las mismas cosas y no se hacen, ¿no? O se hacen tarde y mal. ¿Pero estos presupuestos son distintos a los de los años anteriores? Van un poco más en la buena dirección, porque contienen como filosofía y como propósito un recorte importante de gasto, o sea, en ese aspecto van bien, pero como siempre pasa, son insuficientes. Primero, el gran esfuerzo de gasto se está haciendo en gasto de inversión, no en gasto corriente, que se toca relativamente poco. De hecho, se sigue aumentando, por ejemplo, el número de empleados públicos, incluso en estos momentos de crisis. Y por otra parte, el problema es que la previsión de crecimiento nos parece excesivamente optimista. Eso va a tener como consecuencia que los ingresos previstos posiblemente no se cumplan, que como consecuencia el déficit sea mayor. Y si el déficit es mayor, vamos a tener problemas muy graves en los mercados. De todas formas, usted habla de una España en la encrucijada. Estos presupuestos son cruciales en ese sentido. Son cruciales porque en este momento el margen para ahorrar es prácticamente nulo. Otros años el gobierno se ha equivocado y mucho. Es decir, hace 2 años pensábamos en tener pensaba el gobierno tener un déficit de un 1,9 y ha tenido un déficit del 11, es decir, se ha equivocado nada menos que en 10 puntos de PIB. Pero es que en este momento un punto de error es grave. Es decir, lo tremendo de esta situación realmente no es que el gobierno se pueda equivocar mucho o poco, es que no se puede equivocar nada. Y en esa materia concreta del déficit se proponen los números bajar del 11 al 6. Sí, para luego llegar al 3 en el 2013. Bueno, eso es imposible de hacer sin que se cumplan 2 cosas. Una, sin que haya un recorte de gasto corriente mucho más grande, fundamentalmente en las comunidades autónomas, y 2, sin que crezcamos a un ritmo suficiente. Es decir, creciendo al 1% es casi imposible el salir del agujero, ¿no? Es decir, que esto es la cuadratura del círculo, ¿no? Del círculo, no del empresario, no, sino del país, ¿no? Sí, claro, para crecer lo primero que hace falta es reducir el gasto, que está siendo, de hecho, el gasto corriente, el gasto público, está siendo una rémora al crecimiento global de la economía, y hace falta adoptar reformas estructurales muy importantes que no se están adoptando, en gran parte por el coste político y además con un problema añadido, y es que entramos en periodo electoral. Bueno, hay una reforma que usted venía reclamando desde hacía muchos años, que era la reforma laboral. Esa ya está. Nos quedan otras 2, las pensiones y la sanidad. Bueno, primero empezaría diciendo que eso de ya está, yo no lo comparto. Es decir, se ha hecho una parte, pero no se ha hecho la principal, que es la reforma del sistema de negociación colectiva. Es decir, lo que nosotros hemos defendido siempre en el Círculo es que abaratar el despido, utilizando ese término tan impropio, no es el problema principal. Es decir, es cierto que hay que acercar los costes de despido de todas las figuras contractuales para que así no haya ingeniería laboral en las empresas y no haya tanto empleo temporal, pero lo fundamental es que la empresa tenga más agilidad a la hora de utilizar sus recursos humanos, y eso requiere modificar la negociación colectiva. ¿Y en pensiones y sanidad se llegará a algún acuerdo, algún consenso? Ojalá, pero lo veo complicado. Primero, hay poco tiempo. En segundo, entramos en periodo electoral. Y tercero, son temas en los cuales haría falta cierto sosiego. Es decir, hay que analizar los problemas con un poco de despego y de amplitud de miras, y no en las trincheras políticas, ¿no? De que si tú dices una cosa, yo digo la contraria. La sanidad es una bomba de relojería, lo dicen todos.
el gasto sanitario está creciendo, va a ser inmanejable en algún momento en el futuro, y entonces hay que replantearse el gasto sanitario por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Don Fernando, pero ¿no se fatiga usted de repetir cada año estas mismas cuestiones? Bueno, la ventaja es que uno casi se pone el contestador automático y lo suelta todo, ¿no? Realmente, yo siempre lo digo, una cosa que consuela de alguna forma es que prácticamente todos los servicios de estudios, todos los analistas, todos los organismos internacionales están diciendo lo mismo. Es decir, este país tiene solución, hay unas medidas que todo el mundo está de acuerdo en que hay que tomar, y entonces por lo menos sabemos lo que hay que hacer. Otra cosa es que luego los gobiernos no quieran hacerlo. Don Fernando Eguidazu, vicepresidente del Círculo de Empresarios, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Pepe, hasta mañana. Hasta mañana. Les recuerdo que ahora tenemos foro